Hola, soy la maestra Ana María. Bienvenidos a la clase de hoy. El tema que vamos a ver es el de factor constante de proporcionalidad, pero también lo podemos llamar factor de escala. Tenemos aquí dos figuras, son dos triángulos rectángulos, los dos tienen la misma forma, pero la figura original es más pequeña que lo que es la reproducción y nos podemos dar cuenta por la medida de sus bases. Tengo 8 metros y 32 metros. En este ejercicio yo lo que quiero saber es cuánto mide la altura y cuánto mide este lado de la reproducción. Para esto necesito saber cuál es el factor constante de proporcionalidad. Como te dije ahorita, también lo podemos llamar factor de escala. El procedimiento es el siguiente. Voy a hacer este procedimiento mediante una ecuación y voy a decir así. Voy a buscar un número que multiplicado por 8 me dé 32. Entonces lo pongo de esta manera. Un número que multiplicado por 8 sea igual a 32. Acuérdate que cuando están juntos, un número con una literal, quiere decir que esos números están multiplicando. 8 por qué número es igual a 32 es lo que estoy planteando. Muy bien, vamos a resolver esta ecuación con el método de la propiedad de la igualdad que ya habíamos visto en temas anteriores. Y hacemos lo siguiente, bajamos el primer miembro, que es 8x, y vamos a poner su inverso. ¿Cuál es el inverso de multiplicar por 8? Dividir entre 8. Igual, bajo el segundo miembro, que es el 32. Según la propiedad de la igualdad, si aquí dividí entre 8, aquí también voy a dividir entre 8. Y resuelvo, 8 entre 8, 1 x, y aquí la voy a escribir. 32 entre 8 son 4. Entonces 4 es el factor de proporcionalidad, factor constante de proporcionalidad. Un factor, acuérdate que la palabra factor es un número que multiplica. Entonces 8 por el 4, que es el factor de constante de proporcionalidad, es igual a 32. Entonces aquí también voy a multiplicar el 5 por el 4 para buscar aquí su lado. 5 por 4, 20. Este lado que viene siendo la altura es de 20 metros. Y por último el lado, 10 por 4, 40. Entonces este lado mide 40 metros. Tenemos este otro ejemplo, un rectángulo. La figura original tiene 4 centímetros de base. La reproducción no tiene todavía la base, necesito saber cuál es la base. La medida que sí tengo son las alturas. La altura del original es 10 y la altura de la reproducción es 15 metros. Entonces lo que voy a hacer es el mismo procedimiento que de la figura anterior. Voy a hacer una ecuación para encontrar ese número que necesito, que en este caso es la base. Y decimos de la siguiente manera. 10 por qué número es igual a 15. Entonces así lo voy a poner aquí. 10 por qué número es igual a 15. Acuérdate que la X está representando al número que quiero buscar. Y cuando está junto un número con una literal, esto quiere decir que se están multiplicando. Y vamos a resolver. 10x bajo el primer miembro. La operación contraria a multiplicar por 10 es dividir entre 10. Igual. Bajo el segundo miembro, que es el 15. Como la propiedad de la igualdad me dice que la misma operación que hago en el primer miembro, la voy a hacer en el segundo. Aquí dividí entre 10, aquí también entre 10. Y hacemos la operación. 10 entre 10, 1x. Aquí lo voy a escribir. 15 entre 10, hacemos aquí la operación. 15 entre 10. Contiene a 1 por 0, 0 para 5, 5. 1 por 1 para 1, 0. Como me sobran 5, voy a poner un punto y voy a agregar un 0. Y decimos 50 entre 10, 5. 5 por 0, 0 para 0, 0. 5 por 1, 5 para 5 igual. Entonces x es igual a 1.5 y por lo tanto el factor constante de proporcionalidad o factor de escala es 1.5. 10 por 1.5 es igual a 15. Entonces aquí voy a multiplicar igual, el 4 lo voy a multiplicar por 1.5. Y decimos 4 por 5, 20, 0 llevamos 2. 4 por 1, 4, más 2 son 6. Un lugar y pongo el punto decimal. Entonces la base de este rectángulo que viene siendo la reproducción es de 6 metros.
Vamos ahora a resolver esta tabla, vamos a completarla con las medidas que tiene este trapecio. Este trapecio tiene el lado A, mide 9 centímetros, el lado B mide 12, este lado también mide 12, viene siendo el mismo lado B, y el lado C mide 15 centímetros. Vamos a completar la tabla. En la parte de arriba de la tabla están entre paréntesis lo que vienen siendo los factores constante de proporcionalidad o lo que es lo mismo el factor de escala. Quiere decir que la medida de cada uno de los lados lo voy a multiplicar por el número que está arriba. En la primera columna viene por 1. Cuando yo multiplico por 1 la cantidad me sale lo mismo. Quiere decir que esta columna, que es el factor 1, viene siendo la figura original, que en este caso es este trapecio. Y decimos 9, el lado A por 1 es igual a 9. El lado B, 12 por 1 mide también 12. Y el lado C, 15 por 1 son 15. Entonces quedamos, esta columna es la medida de la figura original, que viene siendo ese trapecio, y que al multiplicarse por 1 me da la misma cantidad. Aquí le voy a poner que esta figura es la figura original. Si esta figura original yo le quiero aplicar el factor de escala 5, voy a multiplicar la figura original, que es esta columna, por 5. Y decimos 9 por 5, 45. 12 por 5 son 60. Y 15 por 5, 75. Todo es en centímetros. Ahora, tenemos el factor 1/2. ¿Qué quiere decir 1/2? Pues 1/2 es la mitad de la medida original. Al yo decir mitad, quiere decir que puedo dividir entre 2. Pero también puedo multiplicar por 1/2 y te lo voy a comprobar aquí abajo. Si yo multiplico 9 por 1/2, yo tengo que poner el 9 sobre 1 para convertirlo en fracción. Y decimos 9 por 1, 9. 2 por 1, 2. Al momento de dividir 9 entre 2, me da a 4.5. Aquí yo hice de multiplicar la figura original, que es 9, por 1/2, 1/2 que es el factor. Pero también, si yo el mismo 9, lo divido entre 2, 9 entre 2 es igual a 4, 4 por 2 son 8, para 9, 1, pongo punto, agrego un 0 y contiene a 5. 5 por 2, 10, para 10, 0. Entonces, multiplicar por 1/2, como lo hice en este caso, o dividir entre 2, me da el mismo resultado. Entonces aquí voy a poner 4.5. Como hablamos de factores, tengo que buscar números que multipliquen, por eso de la multiplicación por 1/2. Pero yo también puedo hacer una división, saber que 1/2 multiplicar por 1/2 es igual que si yo divido entre 2. Es lo mismo, me da el mismo resultado. Entonces sería 12 entre 2 me da a 6. Y 15 entre 2, 7.5. Entonces aquí esta columna, si yo quisiera este trapecio dibujarlo con el factor de escala o factor de proporcionalidad de 1/2, estas serían sus medidas. Ahora veamos este último. El factor de proporcionalidad es 10/5. Aquí yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo multiplicar 9, así como lo hice aquí, por 10/5. Vamos a hacer el ejemplo. Ponemos 9 por 10/5 y decimos 10 por 9, 90. 5 por 1, 5. Si yo divido 90 entre 5, a 1, 5 por 1 son 5. 5 para 9, 4. Se baja el 0 y contiene a 8. 8 por 5 son 40, para 40, 0. Esto es igual a 18. Ahora, lo puedo hacer de esta manera o también puedo hacer lo siguiente. La fracción la hago la división para convertirla a un entero y digo 10 entre 5 son 2. Entonces aquí también puedo decir que el factor constante de proporcionalidad es 2. Si yo multiplico 9 por 2 es igual a 18. Entonces lo puedo hacer de las dos maneras. En forma de multiplicación, el número 9 por 10/5 que está aquí, o convierto 10/5 a número entero, 10 entre 5, 2, y lo que me sale, ¿verdad? Que en este caso el factor de escala es 2, voy a multiplicar toda la figura original por 2. Entonces decimos 12 por 2, 24. Y 15 por 2, 30. Entonces, si yo quiero hacer un trapecio
con el factor de escala de 10/5 o lo que es lo mismo, factor de escala 2, estas serían las medidas del lado A, B y C. Muy bien, ahora si yo quiero regresarme a la figura original, aquí esta columna la tengo con el factor de escala 5. Si yo quiero estas medidas regresarme a lo que es la figura original, si yo quiero deshacer este factor de proporcionalidad o factor de escala, la manera en que lo voy a deshacer para regresarme a la figura original, a las medidas originales, es hacer la operación contraria. Si yo, por ejemplo, aquí estoy multiplicando por 5, la operación contraria sería dividir entre 5. Pero como estamos hablando de factores, si yo quiero saber entonces cuál es el factor inverso, el factor inverso viene siendo el factor contrario, o también se le puede llamar el factor recíproco, o sea, lo contrario. Yo tengo que hacer la operación contraria. Entonces, en este caso, si aquí estoy multiplicando por 5, tendría que dividir entre 5. Pero, ¿cómo le puedo poner? Para no poner que sea una división entre 5, que es lo mismo que dividir entre 5. Pues igual como lo vimos con esto. Lo contrario de dividir entre 5 es multiplicar por 1/5. Entonces, como te dije ahorita, con el de 1/2, 1/5, multiplicar por 1/5 es lo mismo que si yo dividiera entre 5. ¿Por qué? Porque 1/5 viene siendo la quinta parte de algo. Y cuando yo divido entre 5, también es la quinta parte de algo, de un número. Igual vamos a ver con esta columna. Si aquí el factor de escala o factor de proporcionalidad fue multiplicar por 1/2, la figura original por 1/2 para que me diera esta cantidad, ¿qué es lo contrario de multiplicar por 1/2? Pues sería entonces multiplicar por 2. Y en este caso, cuando tengo yo una fracción, para poner yo el inverso, si aquí el inverso fue multiplicar por 10/5, en este caso el inverso va a ser lo contrario, sería multiplicar por 5/10. Ponemos los números de manera contraria. Ahora, si te das cuenta, al momento, aquí también podrás decir, bueno, aquí también es una fracción. Aquí, ¿por qué no puse los números al revés como en esta columna? También se puede. ¿Por qué? Porque si yo pongo 2 sobre 1, en este caso pongo los números contrarios, los números al revés, 2 entre 1 es 2, ¿sí? Entonces, estos números que están aquí abajo, el 1/5 es el factor recíproco o inverso de 5. Multiplicar por 2, o lo que es lo mismo, 2 entre 1, multiplicar por 2 es el inverso o el recíproco de multiplicar por 1/2. Y multiplicar, el inverso de multiplicar por 10/5 es 5/10. En este caso, te vuelvo a repetir, los números los ponemos en sentido contrario. Recuerda que para aprender matemáticas necesitas practicar. Te invito a que te suscribas a mi canal y que le des clic a la campanita para que cada vez que yo suba un video, este te pueda llegar. Nos vemos en la próxima clase.